Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder, hay poder. Hola mis hermanos, una vez más estamos por este medio. Damos gracias a Dios porque podemos estar en el Espíritu, no físicamente, pero en el Espíritu podemos llegar a los hogares y llevando una palabra de parte de Dios, que Dios habla a través de nosotros, usa nuestras vidas para declarar la palabra, para soltar una palabra de fe, una palabra de esperanza en estos tiempos difíciles, pero que ya pronto declaramos que vamos a poder juntarnos y a poder, no sé si abrazarnos, pero estar juntos
cara a cara, ¿sí? Me toca compartir a mí esta semana. Doy gracias a Dios porque ustedes van a recibir una palabra de parte de Dios, ¿sí? Dios va a usar mi vida para que esa palabra pueda llegar a cada hogar en este tiempo. Estamos congregados en nuestros hogares, estamos pasando este tiempo difícil, este tiempo de pandemia, pero creyendo en Dios, creyendo en su palabra, que Dios nunca hace las cosas por hacerlas, siempre hay un propósito de Dios en cada cosa que hace. Así que, hermanos, esté atento a cada palabra de parte de Dios, ¿sí? Mediten la palabra que se ha compartido los fines de semana. Vamos a hacer una oración. Los saludo, mi esposa también le manda saludos a la iglesia de Cholila, de Lago Rivadavia, de Puyén, a toda la comarca andina. En este día los saludamos y damos gracias por sus vidas. Estamos orando por cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes también oran por nuestras vidas para que Dios nos fortalezca en este tiempo. Vamos a orar para compartir la palabra de parte de Dios. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias una vez más por estar en este lugar, por poder usar, Señor, este medio para llegar a cada hogar. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por usar nuestras vidas en este tiempo. Gracias porque podemos compartir una palabra en libertad, por poder llegar a cada hogar en este tiempo en que estamos congregados en nuestros hogares, junto con nuestra familia, con nuestros parientes. Y también que esta palabra pueda llegar a cada lugar de la comarca andina, a cada lugar de Argentina, a cada lugar donde haya una familia que está esperando una palabra que viene de parte tuya, Señor, que tú la envías para que sea compartida. Por eso en este día te doy gracias. Yo bendigo tu iglesia de Cholila, de Lago Rivadavia, de Puyén, de cada lugar donde hay un hijo tuyo. Yo bendigo cada vida, bendigo cada familia, y que esta palabra pueda ser primeramente para mi vida, Señor, y que tú uses mi vida, que tú hables a través de mí, que no sea palabra mía, porque es palabra tuya, es tu palabra la que vamos a compartir en este día. Cancelo en el nombre poderoso de Jesús todo plan de las tinieblas, toda estrategia del diablo, Padre, lo cancelamos en el nombre de Jesús. En esta hora echamos fuera toda distracción, Padre, nos ponemos, Señor, en la brecha, Señor, para recibir tu palabra de parte de ti. Padre, gracias por cada familia que está presente y por aquellos también que quizás no están hoy, Padre, pero que esta palabra pueda llegar a cada rincón. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Vamos a leer un verso. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55, 11. Dice así la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para los que la envié. ¿Sí? La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios no vuelve vacía. Cada palabra que recibimos en este tiempo, esa palabra va a hacer efecto en nuestras vidas, ¿sí? Esa palabra va a traer fruto, esa palabra va a traer libertad, esa palabra va a traer sanidad, porque la palabra de Dios es poderosa, hermano. Nosotros tenemos esa palabra para soltar, para declararla. Así que en este tiempo no se canse de soltar esa palabra. Toda palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que dará efecto, sino que traerá frutos. Es lo que Dios nos dice en la palabra. Es como esa lluvia, es como esa nieve que cae a la tierra y que riega la tierra y empiezan a salir frutos, empieza a dar vida a las plantas. Y la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios es vida, es viva y eficaz. Por eso en este tiempo, hermano, no se canse. No se canse de declarar la palabra, no se canse de estudiar lo que Dios nos dio, este hermoso libro, la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que en este día, hermano, vamos a declarar que Dios nos va a hablar a nuestra vida. El Señor primeramente, como dije, me va a hablar a mí primeramente,
como hijo suyo, como siervo. Estamos en esta tierra para cumplir un propósito, ¿sí? Y el propósito de Dios es que nosotros podamos llevar su mensaje. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas, hermano. Somos cartas leídas. Nuestro testimonio tiene que hablar mucho de nosotros, ¿sí? Quizás no tengamos que andar con la Biblia debajo del brazo como muchos lo hacen. Pero ¿sabes qué? En nuestro testimonio va a hablar por nosotros. Nuestro testimonio va a hacer que otras familias puedan imitarnos, puedan decir, yo quiero tomar, yo quiero recibir lo que este varón, lo que esta familia tiene, cómo se conduce en la vida, ¿sí? Y eso todo lo hace la palabra de Dios. Por eso tenemos el poder de la palabra nosotros, ¿sí? Tenemos para soltar vida o también para soltar muerte. Pero en este tiempo tenemos que soltar vida, tenemos que soltar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que está en Hechos 3. Yo creo que la mayoría lo hemos leído, lo hemos meditado en este tiempo. Y lo que sucede acá en este relato es hermoso, hermano. Es una palabra de Dios que realmente en este tiempo pueda tocar nuestras vidas, ¿sí? En Hechos 3 dice así la palabra de Dios. Dice el título de la palabra, dice curación de un cojo. Y dice la palabra de Dios, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Sí? Hermano, este relato es hermoso. Antecede también un relato en el versículo anterior, en el capítulo 2, que habla de la venida del Espíritu Santo, cuando los apóstoles, los 120 que estaban reunidos, recibieron la promesa de Dios, ¿sí? Y también habla del primer discurso, la primera predicación de Pedro, que fueron más de 3.000 personas que se convirtieron. O sea, habían recibido realmente de parte de Dios. Y también después en el capítulo 4 habla de Pedro y Juan en el concilio, porque todo lo que pasó acá, en Hechos 3, lo que pasó con este hombre, ¿sí? Hubo un gran alboroto en ese tiempo en la ciudad. Este hombre, ¿sí? El cojo, dice la palabra, era traído. Dice la Biblia que era traído todos los días. Este hombre no podía valerse por sí solo. Necesitaba ayuda, ¿sí? Necesitaba que alguien lo llevara a ese lugar. Y él estaba permanentemente a la puerta de la entrada del templo. Él era traído todos los días, ¿sí? No sabemos, la Biblia no relata si realmente eran familiares los que lo traían, si eran hermanos de él, si eran conocidos. No relata la Biblia de lo que pasaba con este hombre, con este cojo, con este tullido, ¿sí? Él podía mover las manos, podía ver, podía mover el cuerpo, pero él tenía una discapacidad, que estaba tullido, estaba cojo, de nacimiento, dice la palabra. Y no podía caminar, no podía moverse por sí solo. Entonces necesitaba de alguien, necesitaba de personas para que lo pudieran transportar, para llevarlo a ese lugar. Y era dejado en la entrada.
Era dejado en la entrada del templo porque no podía adentrar a adorar a Dios. Porque en ese tiempo, dice la Biblia que en ese tiempo no podían entrar los cojos, los ciegos, los inválidos. No le era permitido de entrar al templo, no le era permitido de entrar a adorar a Dios. Así que este hombre se quedaba a la entrada. Se quedaba en la entrada, ¿sí? ¿Y qué hacía este hombre? Se sentaba a pedir limosna, ¿sí? Para el sustento de su vida. Se sentaba a pedir que alguien pasara por ahí a la entrada del templo y le dejara una moneda, le dejara para el sustento del día, ¿sí? Era permanente este hombre. O sea, la gente que entraba a ese lugar, veían al cojo que estaba en ese lugar, en un mismo sitio todos los días, sentado, postrado. La gente que entraba lo veía, podía observarlo, lo conocían, ¿sí? Que era el cojo que estaba a la puerta de la iglesia, ¿sí? Hermano, en este tiempo yo no sé cómo está tu vida. No sé qué parte de tu vida hoy está en esta situación. Quizás no estás lisiado como este hombre físicamente, pero quizás estás pasando un momento espiritual muy difícil. Quizás en alguna área de tu vida, ¿sí? Está esa cojera. Quizás en alguna área de tu vida vos no podés avanzar. Estás como que estás en un mismo lugar y no podés moverte. Podés mover tus manos como hacía este hombre, ¿sí? Podía mover el cuerpo, podía ver, podía pensar, pero no podía caminar, no podía hacer lo que el resto hacía. Él solamente miraba a la gente que pasaba y entraba, como entraban al templo a adorar a Dios. Quizás en este tiempo, ¿sí? En este tiempo tú estás quizás pasando una situación parecida a lo que estaba pasando este hombre, ¿sí? Quizás en este tiempo tu cojera no te hace avanzar, tu cojera espiritual, hablemos de la parte espiritual, tu cojera espiritual quizás no te hace avanzar a buscar la presencia de Dios, quizás no te hace avanzar a buscar esa llanura del Espíritu Santo, quizás no te hace avanzar a ir por tus metas, a ir por lo que Dios tiene para tu vida. Quizás has recibido una palabra de parte de Dios, quizás Dios ha soltado una palabra sobre tu vida, pero es como que estás estancado, es como que estás en un lugar y no podés avanzar. ¿Por qué? Porque te falta esa comunidad, quizás esa comunidad con Dios, esa intimidad con Dios. ¿Sí? Quizás en este tiempo estás viviendo esta situación. Este hombre, este cojo que habla la Biblia, ¿sí? Él no podía valerse por sí solo, pero una cosa tenía clara. Él sabía cuál era su situación. Él sabía que era un hombre tullido, un hombre que no podía valerse por sí solo. Así que dependía de los demás. Dependía de la gente que entraba al templo. Dependía de esas personas que venían para que le dieran una limosna para el sustento de su vida. ¿Sí? Este hombre no puso su confianza en Dios, como quizás tú hoy también estás pasando por esta situación. Quizás hoy estás dependiendo de alguien, dependiendo del gobierno, dependiendo de alguna autoridad de gobierno que te traiga algo y te estás olvidando de lo más importante. Es depender de Dios, depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos la palabra de Dios. Dios nos dejó un libro maravilloso que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios. Y en este tiempo vos tenés que declarar la palabra, tenés que soltar la palabra, decirle: Señor, yo confío en ti, yo confío en tus promesas, Señor. Me paro, Señor, aquí, Señor, de mi circunstancia, pero empiezo a avanzar, empiezo a caminar. Busco esa intimidad, Señor, busco tu presencia en este tiempo, Señor, porque tu presencia es la única que va a hacer que yo avance, Señor. Por eso, Padre, en este día, Padre, yo declaro, Señor, que tú vas a levantar hombres y mujeres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Este varón dependía de otras personas, dependía de la ayuda de otras personas. Y hoy solamente tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender solamente de Dios. No depender del hombre, sino que depender de Dios, del dador de la vida,
del único Rey, del único que te va a hacer que esas puertas que estaban cerradas se abran, del único que va a hacer que esa palabra que tú recibiste hace tanto tiempo se va a cumplir en tu vida, en tu casa, en tu familia. Solamente tenés que creer. Este hombre dependía más de lo que la gente le diera, de depender de Dios. Pero ese día fue distinto para él. Dice la palabra que Pedro y Juan subían a la hora novena de la oración. ¿Sí? Eran hombres de oración. Eran hombres que buscaban la presencia de Dios, como tú y yo. En este tiempo tenemos que buscar la presencia. En este tiempo tenemos que buscar de Dios. ¿Sí? En estos 7 meses, hermano, que estamos en esta situación. Una situación difícil, ¿sí? Difícil para nosotros, pero para Dios no hay nada difícil. Para Dios todo es posible. Por eso este varón tuvo en ese día un encuentro con Pedro y Juan, ¿sí? Con Pedro y Juan, que subían a orar, que subían al templo a orar. Dice la Biblia que los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y al ponerse el sol, ¿sí? 3 veces al día oraban, ¿sí? Ahora te pregunto, ¿cuántas veces estás orando? ¿Cuántas veces estás orando en tu casa? ¿Cuántas veces te metes en tu habitación y oras en secreto con el Padre? ¿Cuántas veces te buscas su presencia y dices, Señor, ayúdame porque ya no puedo más? ¿Estás buscando de Dios realmente en este tiempo? Pedro y Juan eran discípulos de Jesucristo. Ellos habían estado con Jesús, habían visto las maravillas que Jesús había hecho. Habían visto cómo Jesús había curado ciego, cómo Jesús había resucitado muerto. ¿Sí? Ese eran discípulos de Jesús. Pedro, un pescador. ¿Sí? Con Juan un hombre, como se puede decir en ese tiempo, un hombre bruto, pero Dios le cambió la vida. Ese Pedro que siempre sobresalía de los demás discípulos. Ese Pedro que en un momento lo negó. Ese Pedro que le dijo, yo mi vida daré por ti, Señor, no te dejaré. Pero él lo negó, hermano. Ese Pedro que en un momento negó a Jesucristo, ese es el Pedro que iba a ese lugar y que este hombre, este cojo, tuvo ese encuentro con Pedro y Juan. Con la misma presencia del Espíritu Santo, porque estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. Habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Estaban llenos de la presencia de Dios. Dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero no era la sombra de Pedro, era el mismo Espíritu Santo obrando en Pedro. Estaban llenos de la presencia, de Dios. Sí, por eso, hermano, en este tiempo tenemos que buscar como nunca la presencia de Dios. Tenemos que buscar, tenemos que escudriñar la palabra. Yo sé que no es fácil, hermano. No es fácil porque con nosotros, con tantas situaciones, que hacemos tantas cosas en el día, muchas veces dejamos de lado, ¿sí? Buscar su presencia. Que no te pase a vos ni a mí, que en este tiempo de pandemia podamos buscar a ese Dios, buscar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es la que va a traer vida a tu casa. La presencia de Dios es que va a hacer que las cosas sucedan, así como sucedió con este varón. Sí, Pedro y Juan. Vos podés ser un Pedro y Juan si estás lleno de la presencia de Dios. Lo mismo que pasaba en la iglesia primitiva va a pasar en este tiempo. Jesús se movía, el Espíritu Santo se movía a través de los apóstoles, el Espíritu Santo se movía a través de Pedro y Juan. Milagros ocurrían, ¿sí? Así, milagros, maravillas, dice la palabra. Pero ellos estaban en comunión con Dios. Estaban en comunión con el Espíritu Santo. Es el tiempo en que tenemos que buscar. Es el tiempo en que tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo. No pierdas más el tiempo. No te distraigas, hermano. Dios te va a usar. Dios va a usar tu vida, así como va a usar la mía. Dios va a usar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos.
Si tú declaras la palabra, ¿sí? Porque hay poder en la palabra de Dios. Solamente tenés que declararla. Solamente tenés que decirle: Satanás, tú no tienes autoridad sobre mi casa. Tú no tienes autoridad sobre mi familia. Tú no tienes autoridad sobre mi vida. Porque estoy lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios está sobre mi vida. Es tiempo. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de hacer como hacía Pedro y Juan. ¿Sí? Aprendieron con el maestro. Aprendieron y vieron lo que el maestro hacía. ¿Sí? Declararon la palabra. Por eso en este tiempo, es un tiempo difícil. ¿Sí? Es un tiempo difícil. Pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Y este hombre tuvo ese encuentro con Pedro y Juan. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan, cuando llegaron, el mendigo los vio venir y pensó: acá voy a recibir un dinero, acá voy a recibir algo para el sustento de mi vida. Pero él esperaba eso, pero no era lo que Dios tenía para su vida. No era lo que Dios tenía preparado en ese momento para su vida. Dice la Biblia que Pedro y Juan le dijo: míranos, sí, míranos a los ojos, no te distraigas. Porque este hombre, cuando Pedro y Juan le dijo: no tengo plata ni oro, cuando Pedro le dijo: míranos a los ojos atentamente, porque tengo algo mejor para tu vida. No tengo dinero, pero tengo algo mejor para tu vida en este tiempo. Míranos, no te distraigas con lo que pasa alrededor tuyo. No te distraigas con la gente que estás esperando que te ayude. No te distraigas porque Dios tiene algo preparado para tu vida en este día. Sí, por eso Pedro le dice: míranos atentamente. Y dice que él soltó una palabra de Dios sobre su vida. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Dice la palabra de Dios que lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Sí, hermano, en este tiempo Dios te dice: levántate. Levántate, iglesia, porque yo tengo algo grande para tu vida. Levántate, iglesia, no te distraigas, iglesia, levántate, porque yo voy a cumplir el propósito en tu vida. Yo voy a cumplir el propósito por el cual te he llamado. Levántate, iglesia, varón, mujer, levántate, joven, levántate. No le creas a la circunstancia, no te detengas en esta pandemia. No pienses que voy a hacer mañana. Piensa el hoy, lo que Dios tiene hoy para tu vida. Levántate. Dice la palabra que este hombre, cuando Pedro lo tomó de la mano, algo pasó en él. Dice que se levantó, hermano. Un hombre que estaba ahí de nacimiento, un hombre que era traído. Sí, tenía que valer, no se podía valer por sí solo, necesitaba ayuda. Pero ese día fue algo diferente para él. Ese día fue algo hermoso para su vida. Lo mismo que viviste tú en un principio. Cuando llegaste a los pies de Cristo, quizás llegaste como este hombre. No podías avanzar, estabas detenido en un mismo lugar y no podías avanzar. Pero cuando Jesús llegó a tu vida, algo cambió. Algo pasó en tu entorno, algo pasó en tu familia. Es lo que Dios tiene en este tiempo para vos, amigo. Tú que me estás escuchando en este tiempo. Quizás no te congregas en ninguna iglesia, quizás nunca adentraste a una iglesia, pero es el tiempo en que Dios te dice: tengo algo para ti, tengo algo para tu vida, tengo algo para tu familia, hay algo mejor que lo que estás viviendo. Dios en este tiempo está hablando a la iglesia. Por eso este hombre, dice la Biblia, que se levantó. Su fe se activó cuando Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y lo tomó de la mano derecha y algo pasó en él, en su interior. Su fe se activó y se levantó. Y dice la Biblia que entró con ellos al templo.
No fue a visitar a su familia. No corrió a decir esto, puedo caminar, puedo saltar, no. Porque él tenía algo, se despertó algo en él. Él quería adorar a Dios, quería adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que él entró saltando, gritando, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entró junto con Pedro y Juan al templo, donde le tenían prohibido entrar, donde no podía entrar a alabar a Dios, a adorar a Dios. Hermano, en este tiempo tenemos la libertad de buscar. Tenemos la libertad de buscar su presencia. Tenemos la libertad de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada nos puede impedir. Nada te puede impedir de adorar a Dios en este tiempo. En tu casa, con tu familia, con tus hijos. No le des lugar al diablo, no le des lugar a Satanás, no le des lugar, adórale como este hombre. Dice que este hombre entró saltando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él cambió su vida, Él cambió su entorno. Hermano, en este tiempo es un tiempo de agradar a Dios, es un tiempo de decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta pandemia, porque puedo estar en mi casa, porque puedo tener esa intimidad, porque puedo buscarte en intimidad, puedo tener esa relación contigo, Espíritu Santo. Gracias. Dice la Biblia que todas las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es una promesa, hermano. Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es una promesa en Romanos 8. Es el tiempo. Dios te eligió para un propósito. No es para que te distraigas. No te distraigas en este tiempo. No te distraigas. Busca la presencia. Busca la presencia de Dios. Hubo un cambio en este varón. Se encontró con Pedro y Juan, hombres de Dios. Y hoy vos puedes hacer. Hoy tú puedes ser un Pedro y Juan. Hay alguien que espera. Hay alguien que está a la puerta. Hay alguien que no puede avanzar. Hay alguien que quizás su familia lo ha dejado. Hay alguien que quizás sus padres no tienen relación con él. Pero hoy es el tiempo en que Dios te va a usar a vos. Es el tiempo para que te pongas en marcha. Es un tiempo hermoso para buscar la presencia de Dios. Este varón, dice la Biblia, que entró al templo, tuvo un encuentro con Jesucristo. Tuvo un encuentro con Jesús, como lo tuviste tú y yo hace un tiempo. Quizás hoy estás escuchando este mensaje y quizás te preguntes, ¿qué es ese encuentro con Jesucristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para merecer eso tan precioso? ¿Qué tengo que hacer? Quizás te estás preguntando. Quizás nunca entraste, nunca te congregaste, pero hoy te estás preguntando qué tengo que hacer. Solamente tenés que creerle a Dios. Solamente tenés que creerle al Rey. Solamente tenés que creer que Dios puede transformar tu vida. Así como fue transformada con este hombre. Este hombre recibió algo tan precioso de parte de Dios. Cambió su entorno, cambió su mentalidad. No habla la Biblia si tenía familia o no. Pero él necesitaba ese encuentro. Necesitaba ese encuentro con Dios. Necesitaba tener esa intimidad con Dios. Por eso, este tiempo es el tiempo. Padre, yo declaro tu palabra en este día. Como dice, tu palabra no vuelve vacía, tu palabra va a hacer efecto a aquellos que la reciban. Y este hombre recibió la palabra. Cuando Pedro soltó esa palabra sobre él, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos para dar en este tiempo? ¿Qué tenemos para dar? ¿Tenemos palabra de Dios para dar? Sí que la tenemos, hermano. La tenemos. Acá tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Acá hay vida, acá hay espíritu. Solamente tenés que declarar la palabra.
Es lo que en este tiempo tenemos que tener. Palabra de Dios. No miremos la situación que vivimos. No miremos nuestro entorno, lo que vivimos, sino que creamos a Dios. Este hombre de este relato tuvo ese encuentro con el dador de la vida. Así como Pedro y Juan tuvieron también ese encuentro. Pudieron ver al mismo Jesús a su lado. Este hombre recibió lo que Pedro y Juan tenían. Por eso en este tiempo hay gente, hay vidas, hay familias que están esperando que salgas de tu lugar, que dejes tu comodidad y salgas a buscar a ese cojo, a ese tullido espiritualmente que está ahí, que está esperando, que no sabe qué hacer, no sabe qué va a pasar mañana con su vida. Hay alguien que espera, un Pedro y un Juan que se levanten. Hay alguien que espera que le lleven esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, esa palabra es decir, no te preocupes, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu casa, Dios tiene el control de tus hijos, Dios tiene el control de tu trabajo, de tu empresa, de tu economía. Dios tiene el control. Por eso no te preocupes, varón, mujer, anímate a soltar la palabra. Tenemos poder en nuestra boca para declarar palabra de Dios. Nosotros somos sus embajadores en esta tierra, somos sus representantes en esta tierra. Tenemos que cumplir ese legado, cumplir ese propósito que tenemos para llevar la palabra de Dios, para soltar la palabra de Dios. No te canses, no te quedes en tu comodidad, no te quedes en tus rollos. Busca la presencia, busca la palabra de Dios, que Dios te hable. Que Dios te hable por medio de su palabra. Dios nos habla. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo que moraba, sí, que actuaba en Pedro y Juan, es el mismo que actúa hoy en la iglesia de Jesucristo. Es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo que usó a Juan y a Pedro, está en tu vida y está en mi vida. Solamente lo tenemos que activar, solamente tenemos que decir, Señor, acá estoy. Úsame para lo que vos quieras. Úsame, Señor. Úsame, dame palabras, Señor, para soltarla. Dame palabra para declararla, Señor. Úsame, papá. Úsame, Señor. Hermanos, yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios porque Dios ha hablado a mi vida primeramente. Pero también en este tiempo te está hablando a vos varón, a vos mujer, a vos joven. Dios te está hablando, no te distraigas. No te distraigas con esta pandemia, no te distraigas. Busca la presencia, busca a Dios, buscalo en su palabra, medita en la palabra de Dios para que podamos ser esas cartas leídas, como dice el apóstol Pablo, declarar la palabra. Hay alguien que espera por ti. No te quedes, avanza, móvete de tu lugar, da ese paso de fe y declara la palabra de Dios. Que en este tiempo, que en este día, esta palabra que Dios me dio para compartir, hermano, es una palabra maravillosa. Lo que pasó en este relato, en el libro de los Hechos, cómo Dios puede obrar, cómo Dios hizo ese trabajo en este hombre, en este cojo, en este tullido, ¿sí? Como en un momento de que este hombre era llevado, era depositado en ese lugar. Y tenía que esperar para que lo pasaran a buscar y lo llevaran a su hogar, ¿sí? Él dependía de alguien, pero tuvo ese encuentro con Pedro y Juan, que le hablaron de que había alguien más poderoso que él. No miraron su condición, porque Dios no mira tu condición. Dios no hace excepción de personas. Dios mira tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón en este tiempo? ¿Qué hay en tu corazón en este tiempo? Eso es lo que Dios mira. Y Dios cambió la vida de este hombre.
Él tuvo un encuentro con Jesucristo. Tuvo un encuentro con Jesús. Que en este tiempo podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Que le pidamos a Dios, Dios, revélame, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, corrígeme, papá. Guía mis pasos, Señor, en este tiempo. Cómo tengo que caminar, cómo tengo que hacer, Señor, para que tú uses mi vida. No te quedes. Declara la palabra. Hermano, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Que cuando la escuches, que cuando la recibas, hermano, que sea de bendición para tu vida. Así como fue también, así como es también para mi vida. ¿Sí? Hay un propósito de Dios que se tiene que cumplir en vos y en mí. Démosle el espacio, démosle que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Démosle libertad al Espíritu Santo. Porque Él va a hacer la obra. Nosotros tenemos que declarar la palabra y Él hará la obra. Él cambiará las vidas. No nosotros, no yo ni vos vamos a cambiar a nadie. El que cambia las vidas es Dios, el Espíritu Santo, obrando en ellos. Mire, hermano, quería contarle algo. Hace muchos años, con esto cierro. Hace muchos años había un hombre que era un hombre alcohólico, ¿sí? Era un joven, no era muy viejo, era un hombre joven. Y ese tiempo habíamos empezado a congregar. Y este hombre de entrada siempre iba a la iglesia. No era la situación del cojo que no lo podía entrar y se quedaba. Y entraba a la iglesia y siempre entraba en mal estado, siempre entraba con trago. Y siempre había un líder que trabajaba junto conmigo y lo abrazaba y lo besaba. Pedro se llamaba este joven. Le decía, Pedro, cómo te amo, cómo te quiero. Pedro, Dios tiene algo para ti, Pedro. Dios te va a cambiar, Pedro. Y lo abrazaba y él lo miraba nomás, como este hombre. Lo miraba y escuchaba. Escuchaba lo que este hermano le decía. Un tiempo nosotros estábamos en un lugar orando y vino Pedro y entró. ¿Sí? Como el Pedro que era el que siempre sobresalía del resto. Y entró donde estábamos todos nosotros orando, un grupo de hombres y mujeres. Y entró y le oramos y le declaramos palabras. Y él se tiró al piso, hermano, y se durmió. Del mal, de la borrachera que tenía, se durmió y con la presencia del tipo descansó. Se durmió. ¿Sí? Y cuando se despertó, se fue. Y al cabo de muchos años, yo después no fue más a la iglesia, no lo vi más. Pero un día me sorprendió, Dios me sorprendió. Pasaron años, no sé, 2, 3, 4 años. Y un día lo veo a Pedro y lo encuentro. Un Pedro cambiado, ¿sí? Así como este hombre del relato. Un hombre cambiado. ¿Pero quién había hecho el cambio en él? Dios, el Espíritu Santo lo había hecho. Cada palabra que fue declarada sobre él se cumplió en su vida. Así como se va a cumplir en la tuya y en la mía. Así como se va a cumplir la palabra en tus hijos, en tu matrimonio, en tu casa, en tu empresa, en tu familia, la palabra se va a cumplir. Y un día lo encuentro a Pedro, él, con una esposa, ¿sí? Y con una Biblia, caminando, bien limpito, y lo encuentro. Y me dio una alegría, hermano, una alegría inmensa. Y lo saludo, hola Pedro, ¿cómo andás? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Y qué anda? ¿Qué haces, Pedro? No, me estoy congregando. Me empecé a congregar de vuelta, porque era un apartado. Años el diablo había hecho desastre con su vida, pero llegó el tiempo que la palabra se cumplió en él. Era un hombre renovado, hermano. Un hombre nuevo es lo que Dios hace. Dios hace hombres y mujeres nuevas, así como lo hizo con este hombre. Así que, hermano, no pierdas tiempo.
Dedícate a soltar palabra, dedícate a evangelizar. Tenemos este celular que por acá vos tenés contactos, 10, 20, 30 contactos, no sé cuántos tenés, pero que Dios te revele una palabra y vos se la enviás. ¿Sí? Porque cada palabra que sale de la boca de Dios dice no volverá vacía. Dará frutos, hermano. Por eso en este día te quiero saludar, te quiero bendecir. Así como Dios cambió la vida de este cojo, así como Dios cambió la vida de este relato, de esta historia de Pedro, lo puede hacer con tu vida, lo puede hacer con tu amigo, lo puede hacer con tu vecino, lo puede hacer con tus hijos. Él lo puede hacer. Pero no tenemos que callarnos. Tenemos que soltar la palabra, porque la palabra es poderosa. La palabra de Dios trae resultado. La palabra de Dios rompe todo yugo, pudre todo yugo de esclavitud. La palabra trae sanidad, la palabra trae libertad. Declárala en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y te bendigo en este día. Te bendigo. Declaro que la palabra de Dios haya entrado a tu casa primeramente, hayan entrado a tu corazón. Meditemos en la palabra de Dios en este tiempo. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, varón. Dios quiere usarte, mujer. Dios quiere usarte, joven. Dios te quiere usar. Déjale la libertad. Dale libertad al Espíritu Santo para que te use. Primeramente en tu casa, donde está tu congregación, tu familia. Esa es tu congregación que tenemos hoy. Tu casa. Dios te va a usar, pero permitirle al Espíritu Santo que haga lo que tenga que hacer en tu vida y en la vida y en la mía. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada vida. Gracias, Padre, por cada familia en este día. Gracias por cada joven. Gracias por cada niño. Gracias por cada mujer que en este tiempo, que en este día va a escuchar tu palabra. Porque tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra va a hacer efecto. Tu palabra va a cambiar circunstancias. Tu palabra va a traer sanidad. Tu palabra va a traer libertad. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra en este día, declaramos tu palabra, declaro tu palabra sobre cada familia, declaro tu palabra sobre cada joven, sobre cada niño, declaro tu palabra sobre aquel que hoy que quizás por primera vez va a escuchar este relato. Padre, que tu Espíritu Santo los toque, que tu Espíritu Santo toque sus vidas en este día, Padre. Yo te doy gracias, Señor, bendigo tu nombre en este día. Gracias, Padre, por cada familia. Gracias por aquellos que hoy están, Señor, reconociendo tu señorío. Gracias por esos pródigos, Padre, que se vuelven a ti. Gracias, Padre, y reclamamos, Señor, a esos ateos, a esos incrédulos. Lo reclamamos, Señor, para tu reino en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Lo declaro en este día, Padre. Declaro que será una semana bendecida, prosperada y en victoria para tu iglesia. Padre, lo declaro en este día, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo de buscarte, de adorarte. Declaro que esta semana será una semana de respuesta para tu iglesia. Yo bendigo, papá, bendigo a Argentina en este día. Oro por Argentina. Argentina se levanta. Argentina es una nación próspera. Los ojos de Jehová están puestos sobre Argentina, sobre cada familia, sobre aquellos que te buscan, sobre aquellos que buscan tu presencia en este tiempo. Tú vas a traer respuesta, papá. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi Rey. Gracias, papá. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.